Hola a todos. Hoy es lunes 3 de agosto de 2026 y nuestro querido amigo, nuestro hermano, Anthony Aguilar, está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, Anthony. Gracias, Nima. Anthony quería empezar por el caso de Irán y Estados Unidos, pero hay algo nuevo. Hace solo unos instantes hemos sabido que los petroleros saudíes, los petroleros de Arabia Saudí, cambiaron de rumbo. Eso significa que intentaban pasar por el estrecho de Bab el-Mandeb, pero Irán, los hutíes o los yemeníes lo evitaron y simplemente están endureciendo el bloqueo sobre Arabia Saudí. Por otro lado, el otro problema para Arabia Saudí es que el Arbaín, como lo llaman los musulmanes chiíes, el último día de conmemoración del martirio del imán Hussein, se celebra en todo Irak. Me parece que van a atacar esta noche, o ya sabe, quizá dentro de unas horas, dentro de 8 o 9 horas. Vamos a ver un nuevo ataque contra Arabia Saudí, porque están respondiendo a los últimos ataques. Arabia Saudí, junto con Estados Unidos, los atacó. Si recuerda el último ataque, la respuesta que recibieron tras el ataque con drones contra Arabia Saudí. Esta es la situación en la que estamos. Y tenemos el problema entre Irán y Estados Unidos. Pero antes de llegar a eso, ¿cómo ve la situación con Arabia Saudí y estos dos frentes activos que están intentando gestionar? Bueno, ya sabe, cuando se observa la creciente implicación de Arabia Saudí en este conflicto, como beligerante directo, pero también como beligerante periférico en lo que respecta a Yemen, porque no es solo el conflicto más amplio en el que están inmersos Estados Unidos e Irán y que ha arrastrado a otros países. Ahora, concretamente, debido al conflicto con Irán y a las consideraciones surgidas en torno al estrecho de Hormuz, cobra cada vez más importancia mantener abiertas las vías marítimas hacia el estrecho de Bab el-Mandeb, que los hutíes entienden claramente que es un punto de presión. Arabia Saudí está ahora plenamente implicada en esto, militar, política y económicamente. Hace aproximadamente una semana y media, vimos cómo Arabia Saudí lideraba la formación de una alianza de 11 países para intentar abordar la situación en el estrecho de Bab el-Mandeb. Y es importante, al analizar todo lo que está ocurriendo, entenderlo, porque a menudo reflexiono sobre la región y sobre el tiempo que pasé allí. Y si no dedicas mucho tiempo a mirar el mapa o no has pasado mucho tiempo en la región, es muy fácil hacerse una idea mental de dónde están estos países y de quién está haciendo qué. Pero luego miras un mapa y te das cuenta, vaya claro, por eso el país X o el país Y está ahora más directamente implicado en esto. Porque, bueno, mira la geografía. Cuando observas el mapa, aquí está Arabia Saudí. Arabia Saudí es un país bastante grande, con costa en el Mar Rojo, pero también con costa en el Golfo Pérsico. Al igual que Irán, tiene una gran parte de su costa en el Golfo Pérsico, lo que nos da mucha influencia, pero también mucha importancia. Arabia Saudí, en medio de todo eso, tiene una larga costa en el Golfo Pérsico que debe proteger y tener en cuenta en esta guerra. Pero luego está el Mar Rojo, desde donde el canal de Suez desemboca en el Mar Rojo, junto a la península del Sinaí, hasta Yemen y, bueno, prácticamente hasta Omán. Así que, durante los primeros 4 meses y medio de esta guerra, ahora llevamos 157 días, es decir, unos 5 meses y 7 días. Si observamos la participación o implicación directa de Arabia Saudí hasta ahora, ha sido algo pasiva. Era un poco como, bueno, estamos aquí. Sí, Estados Unidos lanza algunos ataques y algunos de sus aviones despegan, pero nosotros somos en realidad víctimas de la geografía. Simplemente estamos aquí. We're really just kind of victims of geography. We're just here. And I think that Saudi Arabia now clearly understands that they. Y creo que Arabia Saudí entiende ahora claramente que no puede mantener esa postura pasiva. Así que entra ya en una implicación directa. Esto significa que si Arabia Saudí quiere mantener un control total, o al menos intentar tener control, sobre el estrecho de Bab el-Mandeb,
podrá garantizar la ruta alternativa de energía que ofrece en este conflicto. Porque si el estrecho de Hormuz sigue alternando entre el control, el cierre y la apertura, la propuesta de Arabia Saudí es: tenemos una alternativa. Pero esa alternativa no sirve de nada si no controlan el estrecho de Bab el-Mandeb, o al menos si no pueden garantizar que esté abierto y que haya libre tránsito. Así que esto ha llevado a Arabia Saudí a un conflicto directo con los hutíes y Ansar Allah. No solo de forma directa, no solo porque Arabia Saudí ha desplazado parte de sus fuerzas fronterizas hacia la frontera de Yemen, Siempre no has perdido a Anthony. ¿He vuelto? Sí, has vuelto. Has vuelto. ¿Puedes oírme otra vez, Nima? Te oigo, Tony, te oigo. Tu imagen está congelada. ¿has vuelto? Ya puedo verte otra vez. Sí, está bien. Vale, sí, se cortó un segundo. Así que, aquí abajo, a lo largo de la frontera entre Arabia Saudí y Yemen, cerca de los estrechos, cerca de las vías marítimas costeras que en cierto modo controlan el acceso de entrada y salida del estrecho de Bab al-Mandab, es donde sabemos que Arabia Saudí está concentrando ahora fuerzas militares. Hará falta mucho más. Tendremos que ver una escalada mucho mayor antes de que Arabia Saudí vaya a desplegar realmente sus fuerzas militares convencionales en Yemen. No estoy diciendo que esté descartado. Lo que digo es que ahora mismo hará falta mucho para llegar a ese punto. Sin embargo, ahora estamos viendo esta expansión de la guerra por delegación, o guerra asimétrica, o guerra a través de otros. Ahora tienes a Ansar Allah, apoyado directamente por Irán, en conflicto directo con Arabia Saudí en Yemen, principalmente a través del conflicto con la HTA, la Alianza Tribal de Hadramaut. Eso arrastra aún más a Emiratos Árabes Unidos, porque está en oposición directa al CSTC, el Consejo de Transición del Sur. Así que, cuando se ve cómo este conflicto en Yemen, si esta es el área de responsabilidad, el área de operaciones que estamos analizando, no es solo un conflicto que se da principalmente aquí entre Estados Unidos, Irán y las naciones periféricas de la costa del Golfo. Ahora está directamente aquí. Y la semana pasada también vimos ataques con drones contra buques estadounidenses de gas natural licuado, no en el Mar Rojo, sino en el Canal de Suez, en la entrada desde el Mediterráneo. Así que quien quiera que llevara a cabo esos ataques, y estoy convencido de que lo más probable es que fueran los hutíes, porque tienen el alcance y la capacidad para hacerlo, ahora puede implicar aún más a Egipto, pero también a los países mediterráneos que dependen del paso por el Canal de Suez hacia el Mar Rojo, en lugar de rodear. Ya sabe, si no puedes pasar por aquí, tienes que bordear todo el continente africano, lo que añade días, si no semanas, a ese viaje. Así que, lo que siempre he considerado desde el principio de este conflicto es que, cuando inicias un conflicto, como hizo Estados Unidos, sin un objetivo político final claro y alcanzable, no un objetivo militar final. El objetivo militar final es crear las condiciones para un acuerdo negociado. Así que cuando empiezas una guerra, sin un objetivo político final muy claro, no con un menú de objetivos finales, no con, bueno, es la marina iraní, es la capacidad de misiles iraní, es la capacidad nuclear, es un cambio de régimen, ahora es el estrecho de Hormuz. Bueno, ahora es esto. Cuando empiezas una guerra no provocada sin un objetivo final muy claro, tienes lo que se llama una ampliación progresiva de la misión. Y esa ampliación de la misión se ha extendido ahora hasta implicar directamente a otros países, como Arabia Saudí, y esta alianza de 11 naciones. Y más aún ahora, estamos viendo cómo Irak se ve involucrado de forma más directa, porque sigue siendo una base para separatistas kurdos que llevan a cabo operaciones al otro lado de la frontera, en el oeste de Irán. Hay fuerzas estadounidenses operando por todo el país, no solo en Al-Assad, Bagdad y otros lugares, desde donde pueden utilizar interceptores estratégicos o misiles de ataque de precisión,
sino también en Erbil. Allí, Estados Unidos mantiene una línea aérea de comunicaciones muy sólida y eficaz, ALOC, una línea terrestre de comunicaciones, HELOC, y operaciones especiales que realizan labores de selección de objetivos. Así que ahora estamos viendo eso. Y sobre lo que planteabas, sí creo que en el próximo periodo de oscuridad veremos ataques contra Irak. Vamos a ver ataques contra Arabia Saudí. Da igual que Estados Unidos esté en un periodo de alto el fuego o de negociación con Irán. Eso ya no importa. Este conflicto ha crecido más allá del enfrentamiento bélico entre Estados Unidos e Irán. Ahora ha llegado a un punto en el que los actores periféricos tienen tanto en juego y están tan directamente implicados como lo estaban las partes al inicio de la guerra. Y lo que he seguido diciendo, con lo que a veces la gente estará de acuerdo, a veces se lo pensará un poco y a veces dirá, oh, estás loco, es que así es como las guerras regionales se convierten en guerras mundiales. Y para quien piense, bueno, entonces sabríamos que es una guerra mundial, porque las guerras mundiales empiezan como guerras mundiales. La Primera Guerra Mundial no empezó como una guerra mundial. La Segunda Guerra Mundial tampoco empezó como una guerra mundial. Los conflictos periféricos en Europa crecieron y se expandieron más allá del conflicto original. Arrastraron a otras naciones y finalmente a Estados Unidos y a otros. Todo esto tiene todas las características de algo así. Y ya tenemos Piensa en los países directamente implicados en esta guerra de disparos. No solo en el apoyo, sino en la guerra de disparos. Tenemos Yemen, Arabia Saudí, Omán, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahrein, Kuwait, Irak, Irán, Jordania, Israel y obviamente Estados Unidos. Y si subes y amplías la mirada, ve a Ucrania, ve a Rusia, ve a toda Europa. Así que cuando hablas de cómo la guerra se ha expandido más allá de la guerra directa, de yo te disparo, tú me disparas, ahora tenemos a otros países implicados en eso de, bueno, vamos a ayudar a dispararles, aunque quizá no puedan alcanzarnos. Seguimos implicados y hay que tenerlo en cuenta. Tiene razón. A Turquía, a Ucrania, a Azerbaiyán, porque Irán mantiene una sólida fuerza naval en el Mar Caspio para garantizar sus líneas de comunicación o su logística con Rusia. Así que si tenemos en cuenta que ahora está arrastrando a todo eso, y a China, y a Rusia, y no olvidemos que desde el principio, también a Pakistán. Cuando se considera esta situación, que ya de entrada no era estable, este conflicto no comenzó con una intención clara ni con una justificación clara. Ninguna de las partes dijo, sí, está justificado, sí, esto está justificado. Desde que Estados Unidos inició este conflicto, el 28 de febrero de 2026, no ha habido más que preguntas. ¿Por qué? ¿Con qué fin? ¿Para conseguir qué? ¿Un acuerdo de paz? No hay acuerdo de paz. Ahora estamos en guerra. Ahora no. Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Así que como ven, cuando tienes un lío y sigues añadiendo más piezas caóticas a un lío que ya existe, es como tener un accidente de coche en medio de una autopista, en un atasco que ya es un atasco porque hubo un accidente de coche a 1,5 kilómetros más adelante. Simplemente crea las condiciones para errores de cálculo, interpretaciones erróneas y guerras periféricas que pueden desembocar en una guerra mayor. Y estoy convencido de que ahí es donde estamos ahora mismo como mundo. Estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial. Creo que el punto que has planteado es muy importante, Tony, porque recuerdo que cuando empezó la guerra en Ucrania, todo giraba en torno a unas pocas bajas aquí y allá. Rusia empezó la guerra con 100.000, 120.000, algo así, soldados. Y luego ves cómo aumentan las bajas. Y ahora mismo, el recuento ya sabes, la cifra del lado ucraniano es de algún modo, 2,5 millones de soldados muertos durante la guerra, algo así. Y ves lo mismo en Gaza. Cuando empezó la guerra, miras Gaza hoy, y ya no hay Gaza. Han arrasado toda la región.
Y me parece que a medida que pasa el tiempo, nos vamos insensibilizando. De alguna manera, estamos perdiendo la capacidad de entender cómo la guerra se está expandiendo y nos está engullendo a todos, sin darnos cuenta de que la guerra mundial está ocurriendo ahora mismo. ¿Cómo si no se puede llamar? Miren la población de Ucrania. Era de 57 millones de personas. Se ha reducido a 20 millones. ¿Cómo se puede imaginar algo así? ¿Qué significa eso? Creo que también puede ocurrir en Asia Occidental. Ahora mismo, estamos hablando de dos frentes en Arabia Saudí. Imaginen que escalan la situación, que atacan todas esas instalaciones cruciales e importantes, las instalaciones petroleras de la región. ¿Cómo va a influir eso en la economía global, en el mercado global? ¿Y va a ayudarnos eso a reducir la escalada? No lo creo. No sé qué se hace en una situación así. Well, let's look at the Respecto a su primer to your punto, first point. sí, Yes. el mundo se ha acostumbrado a normalizar este tipo de conflicto creciente, que no empieza simplemente con algún acontecimiento histórico trascendental que indique, ahora sí que estamos definitivamente en una guerra mundial. Yo diría que, remontándonos a la Primera Guerra Mundial, al asesinato de Francisco Fernando, el archiduque Fernando, cuando la gente dice, eso fue lo que inició la Primera Guerra Mundial, fue un hecho históricamente significativo al que se puede volver en una cronología y decir, de acuerdo, ahí empezó. Pero toda la beligerancia, toda la entente, todas las alianzas, todo lo de buenos contra malos, equipo rojo, equipo azul, todo eso, todos esos actores ya estaban luchando entre sí. All of those players were already fighting each other. That was just the event that said, okay, now. Ese fue simplemente el acontecimiento que dijo, vale, ahora estamos en este lado, vosotros estáis en ese lado. Ahora está claro. Se acabó eso de quién hace qué. Todos los mismos elementos de aquello ya están aquí, y el mundo se ha ido insensibilizando con el tiempo. Porque piensen en la guerra de Ucrania. Recuerdo que yo aún estaba en servicio activo cuando seguíamos con gran preocupación los informes diarios de inteligencia. Porque si Rusia invadía Ucrania, como finalmente hizo, la unidad en la que estaba, el 18º Cuerpo Aerotranspal, que es la Fuerza de Tarea Conjunta de Respuesta Global, Departamento de Defensa, tiene el compromiso de ir. Así que estábamos vigilando aquello todos los días. Habíamos establecido un centro de operaciones para supervisar la situación las 24 horas, como preparación. Y para noviembre y diciembre de 2025, anticipando lo que pudiera ser Rusia, ya estábamos desplegando soldados estadounidenses en Polonia y Ucrania para establecer apoyo de objetivos. Así que creo que el mundo mira esto y se ha insensibilizado. Casi se ha convertido en algo normal. Lo que está ocurriendo en Gaza se ha normalizado, porque ahora vemos qué sucede en Líbano, sin mucha más reflexión. La mayoría de la gente en el mundo simplemente pasa las noticias y va al siguiente tema. Pero no es porque haya parado, sigue ocurriendo. Es porque se ha normalizado. Y lo que estamos viendo ahora, a lo largo de estos 5 meses y medio, es este conflicto de ¿estamos en guerra? ¿No estamos en guerra? Vale, nos estamos disparando unos a otros, así que claramente estamos en guerra. Vale, no nos estamos disparando unos a otros, así que ya no estamos en guerra. Y hemos perdido la comprensión a lo largo de la historia de que el hecho de no lanzarse misiles mutuamente no significa que no se siga involucrado en el mismo conflicto o en la misma guerra, porque no se ha alcanzado ningún estado final ni ningún objetivo político final. Y entonces, ¿qué es? O sea, ¿qué es una guerra mundial? Ya saben, yo digo guerra mundial basándome en la definición histórica aceptada, no en lo que yo creo que es, ni en lo que supongo que es, ni en lo que veo en películas o, ya saben, en videojuegos como Call of Duty. ¿Cuál es la definición de una guerra mundial? Bueno, la definición aceptada por los historiadores y los estudiosos de la guerra es esta. Una guerra mundial es un conflicto internacional de gran escala que implica a la mayoría o a todas las grandes potencias del mundo.
Se extiende por varios continentes y requiere una movilización total de la sociedad. Como se explica en los estudios históricos generales, el término se reservaba principalmente para conflictos como la Primera Guerra Mundial y más tarde la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿es este un conflicto internacional de gran escala que implica a la mayoría o a todas las grandes potencias del mundo? Most or all of the world's major powers. Yes, the United States, Russia. Sí, Estados Unidos, Rusia, China, Ucrania, Arabia Saudí, Egipto, Irán, Irak, Siria, Turquía. ¿Se han implicado en cierta medida potencias europeas como Francia y el Reino Unido? Un poco, pero sin duda están a punto de implicarse más. ¿Abarca varios continentes? Desde luego que sí. Abarca el continente asiático, abarca el continente africano, abarca el espacio que va desde Europa Occidental hasta Estados Unidos. ¿Exige una movilización total de la sociedad? Nada en Emforeins. No estas países mods en Gregor Times de Ramad. Israel sin tenidos. Irán. But Israel sure has. Iran sure has. The UAE, Bahrain, Qatar, Kuwait, Los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Qatar, Kuwait, Irak, Arabia Saudí, Yemen, desde luego que sí. Para ellos, esto es una guerra total. Así que, teniendo en cuenta la participación de potencias globales, la extensión geográfica y la implicación de quienes están involucrados a lo largo de ese conflicto, ¿cómo no va a ser esto una guerra mundial? Invito a cualquiera a que defienda el argumento contrario. Pero según la definición, según lo que está ocurriendo ahora, no tenemos una vía hacia la paz. Esto no está a punto de terminar. No estamos cerca del final, de ese momento en que diremos, por poco, esto podría haber ido a peor. No estamos ni de lejos cerca del final. No tenemos a la vista ningún acuerdo de paz. We're nowhere near a peace deal in sight. I think the best chance the United States and Creo que la mejor oportunidad que tuvieron Estados Unidos y el mundo de sentarse, unir fuerzas y ponerse manos a la obra para lograr un verdadero acuerdo de paz fue el acuerdo de paz de 14 puntos que nosotros... Eso sería absurdo siquiera hablar ya de eso. Ha saltado por los aires, literalmente. Así que me preocupa que estemos al borde de, en la puerta de, y la puerta está abierta, y estemos entrando en una guerra mundial. Ahora, algunos pueden argumentar, bueno, llevamos en una guerra mundial desde la Guerra Fría, o esto siempre fue una guerra mundial. Bien, de acuerdo. Basándome en la definición de los principios aceptados a lo largo de la historia y en la evaluación de los conflictos, sí creo que si fuéramos a llamar Tercera Guerra Mundial a la Tercera Guerra Mundial, estamos en la puerta. Eso es lo que creo, por lo que estamos viendo. I believe based on what we see. Tony, creo que la guerra, la naturaleza o la identidad de la guerra entre Irán y Estados Unidos está cambiando de alguna manera, porque como has mencionado, el memorándum de entendimiento ya se ha terminado. Ya nadie habla del memorándum de entendimiento. Y Donald Trump, hoy, dice que está hablando con Irán. Irán ha dicho, un negociador o un funcionario iraní lo ha dicho, que no hay conversaciones entre Irán y Estados Unidos. Los pakistaníes han dicho que no está pasando nada. E incluso funcionarios estadounidenses han dicho que no está pasando nada. Pero Donald Trump cree, de alguna manera, que las conversaciones están teniendo lugar entre las dos partes. Ese es el problema. La otra cuestión es que parece que Estados Unidos está planteando el programa nuclear iraní, que no formaba parte del memorando de entendimiento. Porque como recuerdan, este era el segundo paso. El primer paso iba a ser el memorando de entendimiento, y en el segundo iban a hablar del programa nuclear de Irán. Y el memorando de entendimiento trataba de poner fin a la guerra en todos los frentes. En mi opinión, el caso de Yemen va a entrar en juego. Si intentan hacer algo, Yemen va a formar parte de esto, Líbano va a formar parte de esto, Gaza, Palestina, formarán parte de esto. No hay manera de separar todas estas pequeñas, no puedo decir pequeñas, todas estas grandes cuestiones del caso de Yemen, del caso de Líbano, del caso de Palestina. Y en el caso de Irán y Estados Unidos, que surge de estos conflictos, en mi opinión, ya no se centra principalmente en lo que ocurre con el programa nuclear iraní. Ya nadie habla del programa nuclear.
Ahora todo gira en torno al estrecho de Hormuz. Todo gira en torno al Líbano. Todo gira en torno a Yemen y a Palestina. ¿Y cuál es su interpretación del último ataque iraní contra Jordania, del que nadie está hablando? Creo que han golpeado de una manera muy importante y muy precisa. Los ataques fueron muy precisos y certeros, y nadie está prestando la atención que este ataque debería haber recibido. ¿Cuál es su interpretación del último ataque iraní contra Jordania? ¿Y qué importancia tuvo, en su opinión? Sí. Así que, cuando hablas, te escucho. Voy tomando notas porque quiero asegurarme de tocar todos los puntos. Pero también estoy haciendo algunas anotaciones en mi mapa para compartirlas, porque de verdad creo que es muy importante seguir mostrando la geografía. De nuevo, si estás hablando de una guerra que está ocurriendo en Estados Unidos y hablas de las distancias entre California y Nevada, bueno, eso es muy distinto de las distancias entre California y Nueva York, ¿verdad? Así que hablemos de los ataques en Jordania, en la base aérea Muwafaq Salti, una base aérea protegida, una base aérea compartida por Estados Unidos y Jordania. Un activo importante, una base aérea importante que en todos los sentidos estaba protegida. Y además, Irán fue capaz de atacar con precisión, no con bombardeos de área, no en plan, mandemos un montón de misiles y veamos qué alcanza qué. Precisión desde aquí, probablemente, dependiendo de dónde salieran esos misiles. No creo que estuvieran en las rutas costeras, porque creo que las baterías costeras se centran principalmente en los países del Golfo y en el estrecho de Hormuz. Así que probablemente desde una ubicación de misiles intermedios o balísticos, que sabemos que Irán ha reforzado en instalaciones subterráneas, desde donde pueden asomar, disparar y replegarse. Sabemos que lo hacen, y lo hacen muy bien. Así que pongamos que desde algún punto por aquí, fueron capaces de atacar hasta aquí, atravesando el espacio aéreo de EOX. ¿Qué tenemos justo aquí? Estados Unidos tiene Kuwait justo aquí. Y en Kuwait tenemos, o se supone que tenemos, eso es lo que anunciamos que tenemos, aunque obviamente no lo tenemos. Ese es el punto que quiero señalar. Todas estas medidas de protección, estos sistemas THAAD de defensa antiaérea a gran altitud en el teatro de operaciones, de los que decimos, tenemos de sobra, no están destruidos, tenemos de sobra. Pues está claro que no. O Estados Unidos no tiene esa capacidad, o está optando por no utilizarla. Porque esos misiles que volaron de Irán a Jordania no fueron interceptados y alcanzaron sus objetivos con precisión. Así que Estados Unidos tiene bases aquí mismo en Kuwait, que supuestamente cuentan con radares. Tenemos bases en Bagdad. Tenemos bases en Ali al-Salem, en el oeste de Irak. Tenemos bases en Erbil, en el norte de Irak. Así que cuando estas municiones estratégicas de precisión, estos PSM iraníes, atravesaron este espacio aéreo para alcanzar Jordania con precisión, cruzaron por todas estas zonas donde se suponía que Estados Unidos debía poder detectarlas o interceptarlas. Y no lo hicimos. Eso demuestra dos cosas. Una, Irán posee y mantiene una capacidad de ataque de precisión a larga distancia. Dos, Estados Unidos ya no tiene la capacidad de interceptar esa capacidad con una garantía del 100%. Así que esa es para mí la parte importante en lo relativo a los ataques. Y ahora hablemos de los ataques en sí. Así que ahora, si eres Jordania, Arabia Saudí o Irak, sabemos que a lo largo de este conflicto, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahrein, el Golfo Pérsico, la costa saudí del Golfo Pérsico y determinados objetivos dentro de Israel son lugares contra el Irán está dispuesto a emplear sus exquisitos misiles hipersónicos de largo alcance y alta precisión. No creo que nunca se haya discutido si podían alcanzar esos objetivos con cierta precisión o no. Pero ahora Irán está demostrando que, 5 meses y medio después de iniciado este conflicto, mientras Estados Unidos le dice al mundo que ya no nos queda nada, que estamos suplicando un acuerdo y que no tenemos capacidad para hacer X y Z. Pues bien, ¿sabéis qué, mundo?
Well, guess what, world? Guess what, Egypt, Saudi Arabia, Jordan. ¿Sabéis qué? Egipto, Arabia Saudí, Jordania, Irak, Israel. No hemos hecho más que empezar. No hemos hecho más que empezar. Así que creo que esto demuestra que Irán sí tiene la capacidad de atacar cuando quiera, con resultados efectivos gracias a su capacidad de munición de ataque de precisión. No está mermada, no está destruida, no está aniquilada, como diría Trump. Y además está la capacidad de Estados Unidos para interceptar desde múltiples ubicaciones. Quiero decir, Estados Unidos tiene la base aérea Muwafaq Salti, compartida con Estados Unidos. Eso es, por decirlo de alguna manera, una base aérea estadounidense. Llamémosla por lo que es. Puede que tenga una bandera jordana y puede que esté en Jordania. It may have a Jordanian flag and it may be in Jordan. That's a US air base. We pay for it. We run Es una base aérea de Estados Unidos. La pagamos nosotros, la dirigimos nosotros, la operamos nosotros. Tenemos allí nuestro material. Pagamos el mantenimiento de su material allí. Es una base aérea de Estados Unidos. Y fue atacada con precisión, sin ninguna interdicción por parte de Estados Unidos. Así que para mí no fue porque Estados Unidos decidiera no hacerlo. Creo que Estados Unidos, por lo que ya sabemos, cualquiera que piense lo contrario, simplemente no entiende las matemáticas estratégicas en lo que respecta a las reservas de municiones estratégicas. ¿Está Estados Unidos en niveles críticamente bajos de interceptores de misiles Patriot? Sí, es un hecho. ¿Está Estados Unidos en niveles críticamente bajos? Y en algunos casos, a cero. And in some cases, zero. Critically low, I mean the number zero. En niveles críticamente bajos. Quiero decir, el número de JASSM-2 y JASSM-3, misiles PAIR-ATAC-MS y el inventario total de misiles de crucero Tomahawk es muy bajo. Así que si se tiene en cuenta todo eso, hay dos cosas que intervienen en una interceptación. Bueno, disculpe, en realidad son tres. Primero, hay que tener algo que lo detecte. Hay que tener algo en tierra que diga ahí está, con un cierto nivel de precisión. Eso es el THAAD, el Sistema Aerospacial a gran altitud. Manuast es decir, it's instep nabrat de depressing, no es inmarincis. To intercept. It's not the missile itself. Within your THAAD system, you have Dentro de su sistema THAAD, cuentan con múltiples plataformas de lanzamiento, desde el sistema Patriot hasta los MLRS HIMARS, que pueden disparar ATAC-MS y PRSM, y JASSM desde sus diversas plataformas de interdicción terrestre y aérea. Así que, para el elemento que está en tierra y se supone que debe verlo, esos sistemas tienen que apoyarse en un recurso de mayor nivel que pueda integrarlo todo, ¿verdad? Es como si tuviera un lienzo enorme y estuviera pintando un cuadro. Yo sé que estoy pintando, pero no tengo la capacidad de ver la imagen completa de lo que están pintando los demás. Así que, si estoy pintando la camisa de un hombre en un cuadro, no veo la cara, porque no llego a ver el conjunto entero. Así que necesitas tener algo que pueda ver el conjunto completo. Eso fue eliminado en los primeros días de la guerra, el centro de Kuwait que fue atacado prácticamente el primer día. Desde entonces, Estados Unidos ha tenido que apoyarse, a lo largo de este conflicto, no en ver el panorama completo, sino solo partes. Y eso sigue siendo eficaz si sabes dónde va a disparar el enemigo. Pero eso ha cambiado. Ahora todo ha cambiado, porque Dan Jureng, wider to distraer. Ya no es una cuestión, ya es un misterio, ya no es una decisión. It's no longer an assumption. It is a fact that Iran can and will. Es un hecho que Irán puede atacar, y atacará, con precisión, en Arabia Saudí, Jordania, Irak e Israel. Y después, a través de la periferia, mediante fuerzas asimétricas como los hutíes, también puede poner en riesgo, con sus armas, infraestructuras críticas como el estrecho de Bab el-Mandeb y el canal de Suez. No solo el estrecho, sino también el canal de Suez. Yo le diría a cualquiera, basta con buscar en Google la capacidad militar de Ansar Allah y del movimiento Houthi. Miren su capacidad militar. No se trata de cohetes y lanzagranadas RPG. Tienen drones Shahed, tienen misiles balísticos, tienen misiles antibuque, tienen misiles balísticos de largo alcance. Están bien equipados y no son una amenaza que deba tomarse a la ligera. Así que creo que ese es el...
Those And strikes they're- in Jordan. Perdón por interrumpir. Y están fabricando estos misiles dentro del país. No los reciben de Irán. Exactly. Exactly. And great point. Great point, Nima. Exactamente, muy buen apunte. En Yemen no están esperando a que Irán se los fabrique y se los envíe para poder utilizarlos. Los están produciendo allí mismo, por su cuenta, a un ritmo mucho más rápido del que Estados Unidos produce los suyos. Piensa en ello. Fue la semana pasada. El comandante de EUCOM, el general de 4 estrellas de la Fuerza Aérea Grankewich, creo que se llama así, empieza por G. En fin, ese tipo, voy a buscar su nombre. Sí, de hecho, tengo su nombre aquí mismo, pero también tengo a este tipo aquí, el general Grinkewich, este tipo de aquí. El comandante de EUCOM, de la Fuerza Aérea, el general Grinkewich, dijo no solo al presidente en privado, no solo al secretario en privado, sino también a los medios de comunicación: no puedo continuar mi misión de defender los activos de Estados Unidos y apoyar a Ucrania, y seguir enviando municiones al mando central para esa misión. And continue to send munitions to Central Command for that mission. I can't do it all. I can't do all three. So we're going to have to make a choice. No puedo hacerlo todo, no puedo hacer las 3 cosas, así que vamos a tener que elegir. De esas 3 cosas, ¿cuál vamos a retirar de la mesa? Bueno, ahora mismo el apoyo a Ucrania ha disminuido. Pero este general de 4 estrellas de la Fuerza Aérea ha dicho: he llegado a un punto en el que tengo que tomar una decisión: proteger los intereses de Estados Unidos o seguir enviando mis municiones estratégicas desde mi mando combatiente geográfico al mando central. Y el presidente dijo: hazlo, sí. Así que creo que cuando se observa a Estados Unidos, porque hay gente que dice, podemos llevar municiones allí rápidamente. Podemos, pero tenemos que sacarlas del inventario de otros mandos combatientes geográficos: EUCOM, AFRICOM, INDOPACOM, que cubre la región Indo-Pacífica; SOUTHCOM, el mando norte; NORTHCOM, que es el que dirige este hombre. Northern Command, EUCOM, which is what this guy commands. So, Así que, más allá de la capacidad de lo que ya tenemos, es como si yo tuviera este bolígrafo y tuviera 10 más. Puedo coger esos 10 bolígrafos y dártelos a ti. Entonces tú tienes 10 bolígrafos y yo no tengo ninguno. Pero cuando esos 10 bolígrafos se acaban, se tarda entre 1 y 2 años en fabricar uno nuevo. Ahora estamos en ese punto. El proceso industrial de Estados Unidos para crear, fabricar y producir esas municiones lleva mucho tiempo. En cambio, las municiones que está usando Irán las fabrican dentro del país, sin depender del ámbito internacional. Porque esa es, supongo, la resiliencia que aprendes cuando llevas una década bajo sanciones, ¿no? Aprendes a hacerlo todo, aprendes a fabricarlo todo tú mismo. Así que Irán ha aprendido a fabricarlas por sí mismo. No necesitan depender del resto del mundo para ello, y han demostrado que pueden producirlo rápidamente. Ese es ya saben, he hablado de esto antes. Cuando uno se plantea qué es la estrategia, ¿qué es la estrategia? La estrategia no es solo una palabra rimbombante que se lanza por ahí para decir, bueno, este es mi plan, o que una nación esté luchando contra otra. ¿Cuáles son los componentes de la estrategia? Pues bien, uno de los componentes críticos de la estrategia es el cálculo de la guerra, las matemáticas. Y ahora mismo, si simplemente se observan las matemáticas teniendo en cuenta la distancia, la geografía, las municiones disponibles, la producción de municiones, quién puede alcanzar qué objetivos y en mayor cantidad, las matemáticas no favorecen a Estados Unidos. The math is not in the United States' favor. De hecho, ayer supimos que Estados Unidos, el Departamento de Guerra de Estados Unidos, anunció que va a firmar un acuerdo marco con Northrop Grumman y Lockheed Martin para triplicar la producción de interceptores Patriot, PAC-3, MIM-104, y después cuadruplicar la producción de interceptores THAAD. Estos son los nuevos contratos. Será para los próximos años. No va a ocurrir de la noche a la mañana. Así es. Tony, lo que ha ocurrido en la parte occidental de Irán, como has mencionado, afecta a una de las bases aéreas más importantes del Kurdistán iraquí, la base aérea de Al-Harir.
Y parece que Estados Unidos está retirando de allí todos esos sistemas Patriot y llevándolos a algún otro lugar. Da la impresión de que están llegando a Israel, porque se supone que todavía tienen allí 5 sistemas Patriot más. Y han dicho que para septiembre los retirarán del Kurdistán iraquí, los van a trasladar a otro sitio. Y aquí surge la pregunta. Parece que Estados Unidos, al analizar la guerra, y sobre todo en la parte occidental de Irán, que era una de las principales preocupaciones de los iraníes, si miras la guerra de los últimos 10 días, yo diría que no han parado de atacar esos objetivos en el Kurdistán iraquí. Las municiones, la logística, todo. Los sistemas de defensa aérea, todo. Incluso, hoy hemos sabido que las fuerzas especiales terrestres iraníes han llevado a cabo 14 misiones especiales sobre el terreno en esa zona. Esta es la intensidad de la guerra de la que nadie está hablando. Y mira, ahí es donde digo. And see, that's where I say, we hear all the time boots on the ground, right? Oímos hablar todo el tiempo de tropas sobre el terreno, ¿verdad? Tropas sobre el terreno, tropas sobre el terreno. Pero la verdad es que Estados Unidos ya tiene tropas sobre el terreno en el oeste de Irán. Es decir, estadounidenses con botas, con los pies dentro de esas botas, sobre suelo iraní. Eso es un hecho. La gente lo interpretará como, bueno, no son tropas sobre el terreno. Ya saben a qué me refiero. Miles de soldados desplegados, una invasión. De acuerdo, pero las tropas sobre el terreno tienen que empezar en algún sitio. Muéstrenme un conflicto en el que Estados Unidos haya participado a lo largo de su historia y en el que el despliegue de tropas sobre el terreno no empezara con una presencia reducida. Vietnam. Enviamos fuerzas especiales, boinas verdes y asesores de la OSS meses antes de que ningún estadounidense supiera siquiera dónde estaba Vietnam en un mapa. Before any American even knew where Vietnam was on a map. That's boots on the ground. Esos son tropas sobre el terreno. En Irak, durante la Primera Guerra del Golfo, teníamos a las fuerzas especiales del Quinto Grupo en Irak, buscando lanzaderas de misiles Scud, antes de que nadie hablara de escudo del desierto o tormenta del desierto. La guerra de Irak, antes de la invasión de 2003, mucho antes de que habláramos de Saddam, vete, de cambio de régimen o de armas de destrucción masiva, ya teníamos fuerzas especiales estadounidenses en el norte de Irak trabajando con los kurdos. Se llamó Operación Comfort del Norte. Llevábamos allí años. Y Siria, 2014, cuando Obama le dijo al mundo que no teníamos tropas estadounidenses allí. Y mientras muestran un ataque estadounidense realizado en Siria por un dron estadounidense, se ve sobre el terreno a un operador de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos. Ya hay tropas sobre el terreno. La cuestión es cómo se ampliará eso. Cuando digo tropas sobre el terreno, ¿me refiero a que veremos una invasión total a gran escala? No creo que vayamos a verla. No tenemos la capacidad. Y desde luego, no tenemos las rutas ni el acceso. Así que, ¿veremos una invasión a gran escala? No. Pero veremos una mayor presencia, tropas sobre el terreno, que ya las tenemos, en el oeste de Irán y posiblemente en el Golfo Pérsico, para que Trump intente cambiar los cálculos en el estrecho de Hormuz, ya sea en Qeshm o en la isla de Karg. Sabemos que el presidente está pensando en la isla de Karg y en la isla de Qeshm porque las ha mencionado. El presidente de Estados Unidos no conoce esta geografía. Si quitaras las etiquetas de estos países, apuesto a que el presidente de Estados Unidos acertaría quizá 2 de 50. Quizá. Y eso siendo generoso. Así que, cuando ves esto, el hecho de que el presidente de Estados Unidos diga isla de Jark o isla de Qeshm significa que alguien se lo ha dicho. Es decir, que alguien en el ejército, uno de sus asesores militares, lo ha propuesto como plan. One of his military advisors has proposed that as a plan. I don't know if you watched this, I think it was today or yesterday. No sé si han visto esto. Creo que fue hoy o ayer, en algunos de los principales medios de comunicación. El comandante del Mando Central de Estados Unidos, un comandante combatiente geográfico, un general de 4 estrellas,
un almirante, el almirante Brad Cooper, ha pedido a centros de estudios estadounidenses, al Instituto para el Estudio de la Guerra, RAND, etc., que ayuden al CENTCOM a planificar opciones que presentar al presidente sobre una posible acción militar. Eso significa que hasta ahora, todos los planes que el almirante Cooper ha intentado proponer al presidente han sido inviables, inaceptables o simplemente han recibido un no rotundo. ¿Pero están la isla de Keshmi y la isla de Karg en esa conversación? Sí, lo están, porque el presidente lo ha dicho. Lo ha dicho. Así que pensar que eso no entra en sus cálculos. Y cuando digo esto, quiero dejarlo claro. No creo que sea una buena idea hacerlo. No lo estoy recomendando. No creo que eso vaya a lograr el éxito. Pero limitarse a decir, como no es una buena idea, el presidente no está pensando en ello. Vamos, hombre. Está pensándolo porque lo ha dicho. Así que el oeste de Irak, como decías, el Irak kurdo, ya sabes, pasando por toda esta zona de aquí, desde el norte de Irak hasta... En realidad, lo que ha dado a los kurdos tanta capacidad defensiva para mantener el norte de Irak y el Kurdistán iraquí durante tanto tiempo son los montes Zagros. Yo he conducido... He estado personalmente en un vehículo Stryker circulando hacia el norte por la ruta Tampa o la autopista 1, desde Mosul hasta Duhok. Duhok es la capital de facto del Kurdistán iraquí. Y mientras conduces desde Mosul, yendo hacia el este al noreste en dirección a Duhok, las montañas de granito, ojo, no de arenisca ni de caliza, montañas de granito, se elevan desde el terreno como torres. Todo eso es el oeste de Irán. Todo el oeste de Irán está cubierto por los montes Zagros. Creemos que vamos a penetrar ahí sin cobertura aérea. Si piensas en lo que está ocurriendo ahora mismo en el oeste de Irán, el este de Irak, en el Kurdistán iraquí, Estados Unidos ya tiene asesores sobre el terreno, llevando a cabo lo que se llama A2E, y voy a escribirlo para que la gente lo entienda claramente. Sí, adelante. Perdón por interrumpir. Aquí está la frase Daesh, solo de montes Zagros, como extienden del departamento nacional de Irán. Vaya. Eso casi se parece a mi dibujito. Wow. Adelante. Muestra tu determinación. Acabo de hacerlo. Lo hice por impulso. Vaya, estoy aprendiendo geografía, Nima. Así que ahora se están haciendo dos cosas, A2E y A3E. ¿Y eso qué es? Bueno, A2E significa asesorar, asistir y capacitar. Ya lo estamos haciendo. Lo hemos estado haciendo. Las Fuerzas Especiales de Estados Unidos, de las que yo formé parte, tienen como misión la asistencia a fuerzas de seguridad, la defensa interna en el extranjero, la contrainsurgencia, la insurgencia, una lista de 7 principios clave de misión. Entonces, ¿las Fuerzas Especiales ya están en Irak llevando esto a cabo? Sí, porque hemos estado allí. En la Operación Resolución Inherente, no solo luchábamos contra ISIS en Siria, sino que también capacitábamos a las fuerzas iraquíes en Irak para defenderse de ISIS. Llevamos haciendo esto todo el tiempo. Hay una cordillera en Irak que es como una prolongación de los montes Zagros y que se adentra en Irak central, hacia el río Tigris. Se llama los montes Hamrin. Es el único paso viable entre los Hamrin y los Zagros por el que se podría penetrar en Irán desde el oeste. Y si no creemos que Irán tiene eso cubierto con todas las capacidades y recursos necesarios para derrotar a una fuerza militar, nos estamos engañando. Creo que Estados Unidos sabe que los tiene. Y luego está A3E. A3E significa asesorar, asistir, acompañar y habilitar. Así que la diferencia clave entre asesorar y asesorar, asistir y acompañar. Acompañar significa que hay personal estadounidense, soldados estadounidenses sobre el terreno. Ya lo estamos haciendo. Eso ya está ocurriendo. Creo que tengo bastante confianza por haber hecho esto. Lo hice durante 25 años y he visto cómo evoluciona. A partir de ahí, esto se ampliará, crecerá. No estamos ni cerca del final de esta guerra.
Este conflicto sobrevivirá a la presidencia de Donald Trump. El próximo presidente heredará esta guerra. Y no me refiero solo a las consecuencias políticas, me refiero a la guerra en sí. Y probablemente entonces será peor de lo que es ahora, en términos de conflicto, amenaza, tiroteos, tropas sobre el terreno y bajas estadounidenses. Creo que no estamos ni cerca del final. Es lamentable. De ninguna manera quiero que sea así, pero también soy realista al mirar dónde estamos ahora mismo. ¿En qué punto de esta autopista de la guerra? ¿Dónde está la salida hacia una negociación pacífica? ¿Dónde está? Luché en guerras durante 25 años en esta región. No la veo. No veo la salida. ¿Dónde está? ¿Es Donald Trump simplemente alejándose? Ahora no puede. No puede. No hay forma de alejarse de esto. Va a implicarse por completo. Como en los años de Johnson en Vietnam, cuando dijimos, bueno, demonios, no podemos irnos, así que más nos vale implicarnos por completo. ¿Vamos a ver eso? Puede que sí. El presidente lo ha insinuado. No vamos a acabar esta guerra solo bombardeando Irán. Eso no va a poner fin a la guerra. Así que, llegados a este punto, ¿qué puede hacer Estados Unidos para lograr una negociación? ¿Qué puede hacer Estados Unidos ante esto? ¿Qué capacidad de presión tiene Estados Unidos? Estados Unidos ya no tiene ninguna capacidad de presión en este conflicto. Y ahora Estados Unidos tiene que elegir. Capitulamos, nos rendimos y perdemos, con efectos devastadores para Estados Unidos y para el mundo, evidentemente. O seguimos luchando hasta abrirnos camino hacia algún tipo de acuerdo. Lo intentamos en Afganistán, lo intentamos en Irak, lo intentamos en Vietnam, lo estamos haciendo en Siria. No es una buena opción, pero no veo qué opciones le quedan a Estados Unidos, porque la lección aquí es que cuando empiezas una guerra sin un objetivo, estás perdido. Estados Unidos está perdido en el lodazal de esta guerra. Y ese lodazal ha pasado de arena profunda a arenas movedizas, hasta el punto de que ahora avanzamos penosamente por los pozos de alquitrán de la brea y nos quedamos atrapados a cada paso. Quiero decir, veo que la única forma en que este presidente va a abordar esto tendrá que ser mediante una escalada, o seguirá con eso de atacar, negociar, atacar, negociar, atacar, negociar, cuando durante todo este tiempo esas líneas de negociación no han sido más que mentiras. Quiero decir, ¿no te parece, Nima, que ahora mismo es ridículo que el presidente de Estados Unidos diga que Irán está rogando llegar a un acuerdo? Cuando tienes a Irán, Pakistán, Arabia Saudí, Jordania y Israel. Israel no es así, no sting, en twing en persengwal. Van a atacarnos. No te están suplicando que pares. Van a atacarnos. Es decir, no te están rogando. Ayúdanos. No hagas eso, señor presidente, porque no están suplicando esto. No están suplicando rendirse. Así que está claro que en los ámbitos del poder nacional, la diplomacia, la información, el ejército y la economía, Donald Trump se ha convertido en un usuario habitual de la desinformación. El problema para el pueblo estadounidense es que el público de Estados Unidos es el objetivo de esa desinformación, porque el mundo ya no se la cree. No solo el mundo. El mercado ya no se lo cree. No van a dejarse engañar. Sí, el mercado estadounidense vino a decir, engáñame una vez, la culpa es tuya. Engáñame 2 veces, la culpa es mía. Engáñame 478 veces, ya no vamos a seguir haciéndolo. Sí, creo que tienes razón. Y ahora mismo se está complicando muchísimo. Veamos qué pasa. Vamos a hablar de ello. Tony, muchas gracias. Y recomendaría encarecidamente a cualquiera que esté viendo esto, que vea su programa, que siga las noticias, que se haga un favor y se imprima un mapa de la región. Y cuando esté escuchando cosas como estas, o sentado viendo las noticias, porque muchas veces hacen zoom sobre algo muy concreto, o te muestran una imagen de algo, y piensas, ¿cómo voy a saber qué es eso?
Si estuviera al final de mi calle, ni siquiera sabría reconocerlo. ¿Cómo voy a saber qué es? Podría enseñarte una misma imagen de algo gordiosifovane nits afrath. Burning in Iraq and tell you that it's Africa. No sabrías. So, Así que informaos sobre ello. Quiero decir, incluso habiendo estudiado este conjunto de problemas durante décadas, cuando hablamos o cuando escucho vuestro programa con otros invitados, a día de hoy sigo el mapa para decir, vale, de eso estaba hablando Larry, de eso estaba hablando Nima. Cuando empiezas a situar estas cosas en el mapa, empieza a tener sentido, o al menos se vuelve más claro. No sé si en algunos casos llegará a tener sentido alguna vez, porque parte de esto sencillamente no tiene sentido. Pero quizá pueda quedar más claro. Exactamente. Lo que dices es muy importante. Gracias, gracias, Andy. Hablaremos pronto. Muchísimas gracias. Cuídate. Adiós. Take care. Bye-bye.